Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Un cambio de paradigma en el que la educación ambiental sea tomada de manera integral por toda la comunidad educativa es posible. Escuelas Verdes en Sábado Verde. Educación ambiental y prácticas sustentables en la radio pública de Buenos Aires. Hola a todos y todas, es un placer encontrarnos por acá. Antes de comenzar a hablar de lo que son los microplásticos, me gustaría hacer una breve introducción y cuestionarnos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de microplásticos? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde los encontramos y a quiénes afecta su presencia? A partir de nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas que consumen, repensaremos en conjunto cuáles son las alternativas para disminuir su presencia en el ambiente. Ahora sí, a poco más de 100 años de la creación del plástico, podemos observar que está en casi todos los objetos de nuestra vida cotidiana. Pero no solo eso, en la actualidad tenemos que entender que el plástico es un término genérico que abarca una amplia gama de materiales a base de polímeros, que se caracterizan por tener diferentes propiedades. Esto ya lo fuimos mencionando hace un tiempo en algún otro encuentro que tuvimos por este medio. Sin embargo, agregar que estos polímeros se mezclan con diferentes aditivos para mejorar su rendimiento, según las propiedades que va a requerir el producto final. Es por esto que existen varios tipos de plástico. Pero entonces, ahora que nos encontramos con este término, podemos preguntarnos, ¿qué son realmente los microplásticos? ¿Se imaginan? Los microplásticos son pequeñas partículas y fibras de plástico. No existen estándares establecidos para determinar el tamaño máximo de una partícula, pero consideramos generalmente que el diámetro de la partícula es inferior, es decir, es menor a 5 milímetros. Esas partículas se clasifican en gran medida en base a sus características morfológicas, es decir, a su tamaño, su forma y color. Se considera que el tamaño es un factor particularmente importante para estudiar los microplásticos, porque indica la medida en que los organismos pueden verse afectados. Para que puedan dimensionar el tamaño de estas partículas, les traemos un ejemplo. Un filtro de cigarrillos mide aproximadamente 6 milímetros de diámetro, pero como dijimos antes, los microplásticos son menores a esas medidas. Es por esto que puede ocurrir que hay ciertas partículas que no logramos ver con nuestra propia vista. Para seguir comprendiendo acerca de esta problemática, tenemos que conocer de dónde provienen estos microplásticos. Para esto vamos a distinguir dos categorías. Por un lado, tenemos a los microplásticos primarios, que se fabrican intencionalmente de cierto tamaño, ya sea para granulados, diversos polvos y abrasivos domésticos e industriales. Pero por el otro lado, tenemos a los microplásticos secundarios, que son provenientes de la degradación de plásticos más grandes, los cuales se fueron fragmentando y así formando los microplásticos. Algunos ejemplos de estos son las bolsas de plástico, materiales de embalaje de alimentos y cuerdas, y otro motivo son las emisiones de los microplásticos durante, por ejemplo, el transporte terrestre, ya sea por la abrasión de los neumáticos de automóviles en uso. Algo que me gustaría hacer referencia es que los primeros informes sobre la contaminación por microplásticos a causa de residuos plásticos de varios tamaños se publicaron en la década de 1960 y se basaron en estudios del contenido estomacal de aves marinas varadas en diferentes costas. Imagínense hace cuánto tiempo que se sabe de la existencia de los mismos, pero sin embargo, recién ahora estamos tomando conciencia de cómo nos afectan. Aunque hace muchos años se vienen haciendo diversos estudios de estas partículas en diferentes cuerpos de agua, ya sea como los océanos, hay que destacar que existe aún menos información sobre los microplásticos presentes en ambientes de agua dulce. El movimiento de los microplásticos es muy complejo y depende de muchísimos factores, como por ejemplo
la flotabilidad de estas partículas, el tipo, el tamaño y la forma de los polímeros, la acción del viento, de las corrientes locales y de gran escala y hasta la acción de las olas. Ahora sí, pudimos repasar los diferentes conceptos y los invito a preguntarnos, ¿cómo nos afectan los microplásticos o a quiénes afectan? Hay que tener en cuenta que no solo nos afecta la presencia del microplástico en sí, sino que además a las partículas se adhieren diferentes sustancias tóxicas con un potencial bioacumulable. Y se han reportado casos de consumo de microplásticos por parte de la fauna acuática en diferentes hábitats, que incluye la superficie marina, los estuarios, las playas, es decir, en la actualidad están en cualquier lugar. Además, se sabe que más de 220 especies diferentes ingieren desechos microplásticos en condiciones naturales. Todavía no existen estudios científicos concluyentes, pero sí se han realizado estudios en condiciones de laboratorio, generalmente expuestos a niveles muy altos de concentración que exceden los niveles ambientales actuales en varios órdenes de magnitud. Con estas condiciones y frente a una exposición crónica, se observó que los microplásticos afectan negativamente a la fecundidad, la supervivencia y el desarrollo adecuado de los organismos que fueron estudiados. Algo para tener en cuenta es que los microplásticos se han encontrado en diversos alimentos consumidos por seres humanos, como por ejemplo cerveza, en la miel y hasta en la sal de mesa. Sin embargo, la mayoría de los estudios científicos existentes tratan de su presencia en mariscos, convirtiéndolos en la fuente mejor conocida de microplásticos a los cuales se expone el ser humano. La contaminación plástica y microplástica es una tendencia creciente que provoca un aumento en el estrés ambiental, al cual se enfrentan muchísimos de los recursos pesqueros y acuícolas. Por lo tanto, consideramos que es imperativo aumentar la conciencia pública y encontrar soluciones adecuadas para limitar las fuentes y las descargas de microplásticos en el medio marino. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.